Hola, Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo video donde estaremos conociendo en esta ocasión un poco más sobre el Antiguo Testamento. Personalmente creo que el Antiguo Testamento es uno de los asuntos, por qué no decir uno de los 5 asuntos más descuidados o más desconocidos dentro de algunas comunidades cristianas. Esto debido a criterios que posiblemente rayan en mitos, rayan en prejuicios, que nada tienen que ver con la realidad de estos asuntos. Así que pienso yo que es importante que juntos o que podamos recordar por lo menos o refrescar un poco de estos conocimientos o ideas sobre el Antiguo Testamento. Algo muy importante es que en esta serie estaré tratando de ver o de conocer de manera general lo que son los libros del Antiguo Testamento. Haremos hincapié en algunos asuntos muy particulares de cada libro, pero debo decirlo desde ya que no vamos a abordar todos los temas o todos los asuntos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, ya que esto nos llevaría tiempo y realmente ya existen libros, ya existen grandes obras donde nosotros podemos acercarnos y detallar en asuntos más específicos sobre el Antiguo Testamento, particularmente la teología del Antiguo Testamento, el trasfondo cultural, el trasfondo social, cosas así que no voy a tocar de manera tan profunda y tan amplia en esta serie. Esa es una de las consideraciones que creo que es muy importante a la hora de acercarse a esta serie titulada Conociendo el Antiguo Testamento. Por otro lado, quiero decirles que el final de esta serie o el propósito es que cada uno de nosotros pueda acercarse al Antiguo Testamento, es decir, que podamos leerlo, que podamos conocerlo un poco más, que podamos ir a la Escritura y aprender más sobre el Antiguo Testamento. Al final eso es lo que yo busco, que ustedes del otro lado y yo podamos leer el Antiguo Testamento una vez más y si ya lo estamos leyendo, refrescar lo que ya hemos leído en otras ocasiones. Entonces vamos a entrar en detalle a este primer video de esta serie conociendo el Antiguo Testamento. Bueno, lo primero que vamos a ver es por qué estudiar el Antiguo Testamento. Alguien podría decir, bueno, porque es palabra de Dios y ciertamente lo es. No obstante, en nuestra época el Antiguo Testamento es visto con cierto recelo, con cierta indiferencia debido a que se considera que el Antiguo Testamento únicamente ofrece datos históricos, datos genealógicos o datos culturales que nos sirven de algún modo para entender el mensaje del Nuevo Testamento, pero olvidamos ciertamente que el Antiguo Testamento es mucho más amplio. El Antiguo Testamento ha tenido el mayor reconocimiento de todos los escritos en los campos de la literatura, la historia y la religión. Las tres grandes religiones, como es el judaísmo, el islam y el cristianismo, encuentran en estos libros mucha historia o muchas raíces de sus ideas teológicas. Por mucho que nos pueda asombrar esta afirmación, los musulmanes consideran que el Antiguo Testamento habla sobre profetas que ellos asumen como parte de su cosmovisión teológica. No digamos el judaísmo, no digamos el cristianismo, de modo que el Antiguo Testamento continúa trayendo, continúa siendo de interés y desafiando tanto a eruditos como a personas comunes y corrientes que se acercan a estos libros y que quieren conocer más al Dios que se revela por medio de su palabra. Posiblemente lo que sucede con el Antiguo Testamento es que nos parece muy distante, muy lejano, ya que habla de entornos culturales que nosotros de alguna manera estamos desconectados por obvias razones. Aparte de eso, nos habla de eventos o de personajes de hace muchos siglos y nos parece que está muy lejos de nosotros y muy distante que no es necesario conocerlo, no es una prioridad en la vida cristiana conocerlo aparentemente, pero esto es un error ya que estos libros siguen siendo relevantes para nosotros. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto en su contexto, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, a las escrituras hebreas,
Algunos estudiosos dicen que también Pablo en esa expresión se está refiriendo a algunos escritos contemporáneos, es decir, algunos escritos apostólicos, en este caso el Evangelio de Marcos posiblemente y el Evangelio de Mateo que se estaba editando en ese tiempo, y algunos otros dichos que andaban por ahí de manera oral o de manera escrita. De modo que lo que nos importa es que el apóstol Pablo, Pedro, Juan y todos los apóstoles asumen que el Antiguo Testamento es necesario, y en ese sentido presento lo siguiente, y es que en el cristianismo contemporáneo el Antiguo Testamento está más descuidado que el Nuevo. Si no, vean ustedes el bagaje de conocimiento que existe sobre el Antiguo Testamento es muy mínimo, solo sabemos las historias principales, que Noé, que Moisés, solo nos recordamos de esas historias que hemos escuchado o que tal vez vimos alguna referencia en alguna película. No obstante, no conocemos realmente todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento, por qué ocurre, cómo ocurre, y todo esto dentro del marco canónico de las Escrituras. De modo que hemos asociado que el Antiguo Testamento es leyes, son genealogías, son datos muy pesados de procesar, pero esos son mitos, son ideas preconcebidas que no aportan nada de realidad al asunto. Y no solo eso, sino que hay algunos que han dicho que en el Antiguo Testamento Dios parece muy distante, muy enojado, muy molesto, muy severo, muy estricto. Y eso también es una mala comprensión del carácter de Dios dentro de las Escrituras, ya que Dios sigue siendo el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios de gracia, tal como se revela en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Lo que ocurre es que muchos leen con sus prejuicios los textos que están en las Escrituras. Y esto no es nada nuevo, ya que todos conocemos el caso de este hereje llamado Marción de Sinope, que a él le pareció que estos libros del Antiguo Testamento reflejaban a un Dios muy molesto, muy iracundo. Y dijo Marción, ¿saben qué? Estos libros no parecen muy buenos, muy evangélicos. Me gusta más lo que Jesús dice, el Dios de amor, el Dios de gracia. De modo que Marción de Sinope crea su propio canon basado en sus criterios personales y teológicos. Pero bien, el asunto es que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios se muestra como un Dios de amor, como un Dios de paz, un Dios de justicia, un Dios de gracia, un Padre de misericordias, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era un maestro de la ley, un experto, muy versado, muy conocedor del Antiguo Testamento, él dice, Dios es un Padre de misericordia. Así es que ciertamente, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, encontramos la gracia de Dios manifestada para con nosotros. Bien dicho esto, también es importante reconocer que aparte que el Antiguo Testamento ha sido descuidado y que hay prejuicios en contra de él por criterios pues muy superfluos, muy vanos, es importante recordar que el Antiguo Testamento nos proporciona el conocimiento teológico, histórico, necesario para comprender el Nuevo Testamento. Y esto es evidente en el hecho de que en el Nuevo Testamento existen más de 600 referencias o alusiones al Antiguo Testamento. Imagínense ustedes la cantidad de referencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Y no solo de los apóstoles, el mismo Jesús cita el Antiguo Testamento. Y si ustedes van al libro de Apocalipsis, Juan cita el Antiguo Testamento. Judas no solo cita el Antiguo Testamento, sino que cita literatura apócrifa que tienen cierto uso en su momento. Juan nuevamente en sus cartas cita el Antiguo Testamento. Pedro también, Pablo no se diga. En fin, el Nuevo Testamento nos dicen, oigan, el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas
son importantes. Quiero resaltar aquí también que Pablo usó el Antiguo Testamento con gran eficacia mientras iba de sinagoga en sinagoga para convencer a los judíos de que Jesús era el Cristo. Ustedes pueden ver esto en Hechos 17:3, 11 al 13, 18:5, de modo que podemos ver a Pablo diciéndole a sus compatriotas, a sus hermanos de nacionalidad, a sus amigos posiblemente, a sus compañeros en aquel momento, eh, que fueron en aquel momento que él profesó el fariseísmo, hablándoles sobre Jesús desde la ley, desde las escrituras hebreas. Y eso es fascinante porque Pablo no estaba inventándose algo nuevo. Pablo lo que les decía era, oigan, Jesús, este Jesús es lo que los profetas anunciaron. En Jesús se cumplió toda la escritura. Y esto era una revolución, una explosión en la mente de aquellos que escuchaban a Pablo. Pero es así. Dios en el Antiguo Testamento habla de lo que viene. Y eso que viene es Jesús. Ya ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, se dice, aquello que anunciaron los profetas hoy se ha cumplido. Muy interesante. A mí me parece muy interesante y lástima, como les digo, que ahora en día no se le toma mucha importancia al estudio del Antiguo Testamento, o más bien dicho, al estudio de las Escrituras, porque no solo se trata del Antiguo, sino que hay un gran descuido en todo el sentido de la Escritura. Muy bien, hemos visto por qué estudiar el Antiguo Testamento, razones muy breves, muy concisas que pueden servir para que ustedes se respondan a esta pregunta también. Ahora quisiera que consideráramos algunas características del Antiguo Testamento. Es algo que ya he venido mencionando. Lo primero es que el Antiguo y el Nuevo Testamento forman una unidad, es decir, no es que la Biblia esté dividida. Si bien es cierto, hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero siguen siendo una unidad. Los 66 libros que nosotros tenemos en nuestras Biblias son una unidad. Ninguno es más que otro, ninguno es menor que otro, sino que es una unidad y que forman parte de una gran idea o de un gran tema. Y este tema es Jesucristo. No un tema en sí, sino una persona. Y es Jesús. Lo segundo que podremos decir es que el Antiguo Testamento es necesario para comprender el Nuevo Testamento. Por eso muchos escritores, muchos autores tienen que ir al Antiguo Testamento para exponer o explicar una idea que los apóstoles están tratando en sus escritos. Muy importante también. Y por último, no debemos olvidar que el Antiguo Testamento posee una colección de géneros literarios muy diversas. Hablamos de leyes, hablamos de narrativas, de poesía, hablamos de profecías, de modo que no podemos leer todo lo que está en el Antiguo Testamento de la misma manera. Debemos conocer el género literario de cada libro y esto lo vamos a ir viendo a medida avancemos en estos videos. Lo siguiente es que el Antiguo Testamento lo podemos dividir según los judíos lo dividen o según los hebreos lo dividen, y es la ley, los profetas y los escritos. Nosotros los protestantes dividimos estos libros de otra manera. De Génesis a Deuteronomio le llamamos el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Luego hablamos de los libros históricos, de Josué a Esther, y luego hablamos de los libros poéticos o sapienciales. Ahí incluimos Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, y luego hablamos de profetas mayores y profetas menores. De modo que es una división que trata de jugar o trata de ver un poco el género literario. Por último, la historia del Antiguo Testamento se encuentra principalmente en los primeros 17 libros, desde Génesis a Esther. Es decir, ahí nosotros encontramos el desarrollo histórico de
pues de toda la nación de Israel. Después de un breve relato de los desarrollos desde Adán hasta Taré, la historia bíblica se ocupa básicamente de la nación elegida por Dios que comienza con Abraham y continúa hasta el tiempo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo Nehemías. Luego, los libros poéticos, que son salmos, proverbios, cantares, y proféticos, profetas mayores, profetas menores, Ezequiel, Daniel, los 12 profetas menores, cubren varios periodos de la historia y permiten comprender las situaciones políticas, religiosas y culturales imperantes. Por eso se dice que de Génesis a Esther se cubre la historia de Israel, se cubre la historia de los desarrollos del plan de Dios, y luego ya se está hablando de asuntos más específicos, y luego los libros poéticos que tratan pues, la parte ética del Antiguo Testamento. Como podemos aprender del Antiguo Testamento mismo, los libros históricos son más que los registros nacionales de la nación judía y nos dicen más que su historia. Tanto judíos como cristianos sostienen que el Antiguo Testamento muestra la revelación de Dios mismo al hombre. Jesús le dio su sello de aprobación, esto ya lo hablábamos previamente, y es que Jesús citaba el Antiguo Testamento. Luego Pablo también lo llama al Antiguo Testamento oráculos de Dios o palabra de Dios. Si bien esa historia es sagrada, el Antiguo Testamento da cuenta de eventos naturales guiados y entretejidos con la actividad sobrenatural de Dios. De modo, mis hermanos, que estas son algunas características bastante generales del Antiguo Testamento y que creo que nos pueden estimular a averiguar un poco más al respecto. Yo ahora solamente he querido mencionar algunos rasgos generales, algunas ideas introductorias a este gran tema, para que en el próximo video estemos aún más despiertos, más interesados en poder conocer lo que el Antiguo Testamento nos enseña. Así que a continuación les pido que puedan leer en sus hogares, si ustedes quieren, claro, Génesis capítulo 1 al capítulo 11. El próximo video estaremos hablando sobre estos 11 capítulos. Quiero decir que no voy a hablar todo lo que ahí se habla, es decir, no voy a especificar todos los detalles, pero sí vamos a ver cosas muy generales sobre estos capítulos que nos pueden estimular a nuestra lectura y a nuestro aprendizaje. Así que ha sido un gusto poder compartir en este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para seguir esta serie de videos sobre el Antiguo Testamento. Será hasta la próxima, que Dios te bendiga.